Hola, quiero hablaros un poco sobre Microscope en este vídeo. Concretamente me gustaría que sirviera para que le perdierais el miedo a la hora de sentaros en una mesa y jugar a este fantástico juego. Lo primero de deciros que Microscope es un juego, un story game, un juego de contar historias, un juego de rol, creado por Ben Robin como hace, bueno, alrededor del 2010 y que recientemente la editorial El Refugio de Riop nos lo ha traducido y nos lo ha traído a nuestro país. Gracias por ello. Microscope es un juego colaborativo que pretende, ¿no?, que busca contar una historia alucinante y busca hacerlo entre todos. Para ello no requiere de dados, no requiere de fichas, de componentes, no requiere de más azar ni más aleatoriedad que lo que vaya surgiendo espontáneamente durante el juego, durante la partida. Si os sentáis en una mesa para jugar a Microscope, seguramente seáis entre 2 y 5 jugadores. Lo ideal es que sean 3 o 4, que os sentáis alrededor de la mesa y comencéis decidiendo qué historia queréis contar. Las historias que más brillan, que más se enfoca Microscope, son historias épicas, historias que den el suficiente tiempo y espacio para poder contar grandes, para que tenga un cierto tono épico. Por ejemplo, buenas historias serían sagas, historias de una civilización, de una raza, un éxodo, la historia de la piratería, la conquista de un nuevo mundo, el nacimiento de una raza y su extinción en el futuro distante. Cualquier historia que tenga un tinte épico es muy apropiada, aunque realmente se podría contar cualquier historia. Pero esas son las que más van a brillar a la hora de jugar a Microscope. Durante la primera parte del proceso decidiremos entre todos qué tipo de historia queremos contar. Bueno, haremos una lluvia de ideas, surgirá alguna historia, siempre surge. A esa historia le daremos un poco de cuerpo, un poco de claridad. Responderemos alguna pregunta que pueda surgir, como, bueno, ¿qué raza, en qué época y qué raza son los habitantes de esa ciudad o de ese imperio? ¿Es una historia fantástica? ¿Una historia de ciencia ficción? ¿Es una historia de aventuras en el futuro? Iremos dándole un poco de cuerpo, aclarando los detalles, saber si hablamos de un mundo fantástico lleno de magia o nuestro mundo, una historia alternativa de una época de nuestro mundo o quizás una historia de ciencia ficción de un futuro. Después de darle un poco de cuerpo a esa historia, haremos un principio y un final. En Microscope conocemos no solo el principio de la historia, sino que conocemos el final de la historia. Ya sabemos lo que va a terminar. Microscope se trata de descubrir qué pasó exactamente, cómo pasó y por qué pasó. Y eso es lo que lo hace alucinante. Que a medida que vayamos creando, vamos descubriendo entre todos, vamos ahondando y sorprendiéndonos con una historia que aparentemente ya conocemos el final. Por eso, también por eso tiene el título, ¿no? Coge el título de Microscope, ¿no?, de microscopio, porque el juego te permite ir enfocando cada vez con una lente más cercana, ir enfocando más hacia los detalles de la historia que estás contando. También te permite saltar en el tiempo. En Microscope nos contaremos la historia de principio a final. Podemos dar saltos en el tiempo. Es decir, podemos empezar contando partes de los últimos periodos de nuestra historia y volver 1000 años atrás a contar una parte de cómo fue construido. O quizás dar saltos temporales sin ningún tipo de orden. Todo es posible en Microscope mientras no contradiga lo que ya se ha dicho y mientras no introduzca elementos que previamente hayamos prohibido. Porque eso sí, en la primera parte de Microscope decidiremos qué juego, qué historia vamos a jugar y decidiremos también si hay elementos que queremos que no entren en esa historia o elementos que nos gustaría que entrasen. Por ejemplo, en la historia si contamos la historia de una ciudad maldita, tal vez no queramos que los dioses estén involucrados y prohibiremos que en esa historia los dioses estén involucrados.
tal vez sí que queremos que haya grandes magias de grandes poderes. Entonces lo introduciremos como una recomendación. Digamos que esa paleta de colores, de prohibiciones y recomendaciones será con la que nos ayuda a darle límite a nuestra historia. En la segunda parte del juego, que es el núcleo principal del juego, por turno, cada jugador va haciendo aportaciones a la historia. Estas aportaciones van creando, van añadiendo y van sumando de una forma individual, pero no de una forma aislada. Vas construyendo en base a lo que otros han construido y de hecho abren la puerta para que otros construyan. No hay nada propio en Microscope. Si introduces una ciudad, nada te niega que tu ciudad, el siguiente jugador, la destruya 1000 años después. Nada evita tampoco que el siguiente jugador cuente una historia antes de que construyeras la ciudad y le introduzca algún secreto oscuro por lo que fue construida. En Microscope no hay límites, perdón. Solamente está limitado por no contradecir lo que ya hemos escrito ni esas prohibiciones que previamente hayamos pactado. Pero de otro modo no puede ser rebatido y no puede ser discutido. Cada jugador tiene autoridad absoluta para hacer lo que quiera dentro de ese marco que hayamos pactado. Y eso es sorprendente y eso es alucinante en Microscope. Nunca se sabe qué es lo siguiente que va a ocurrir. En Microscope también, una de las aportaciones, los estilos de aportaciones, no quiero entrar mucho en detalles de cuáles son las aportaciones, solo los enumeraré, son periodo, evento y escena. Vamos a darle una pequeña descripción. El periodo sería algo así como una edad. Por ejemplo, la edad de piedra sería un periodo, algo que comprende siglos o milenios. Y que es un periodo amplio, que abarca una gran porción de tiempo. Un evento es algo concreto. Quizás en la edad de piedra el descubrimiento del fuego, el hombre descubre el fuego y lo empieza a utilizar, sería un evento. Y el tercer tipo de aportación, que si os habéis dado cuenta es un zoom, que ese microscopio ha ido mirando cada vez más en detalle, son escenas. Las escenas contamos cosas concretas y queremos responder preguntas. Por ejemplo, una escena podría ser... en una escena podemos contar el momento en el que ese hombre consiguió hacer un viaje para buscar el fuego y dominarlo, ¿vale? Esa tribu. En las escenas en concreto son un elemento súper interesante de Microscope que se crean para responder a una pregunta. Por dos razones. La primera, porque queramos realmente responder a una pregunta, es decir, queremos averiguar quién fue. Me pregunto, ¿quién cogió ese fuego y lo controló? ¿Cómo fue? ¿Qué difícil fue para él? ¿Vale? Y la segunda es simplemente porque tenemos ganas de interpretar. De hecho, nosotros realizamos la pregunta y nuestras preguntas pueden conducir a escenas muy, muy interesantes. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta que fuera que tuvo que, por ejemplo, que perdió en el viaje, que perdió en el viaje el líder de la tribu que controló el fuego. Entonces descubrimos qué ocurrió y nos daban ganas de interpretar. Sacamos unos cuantos personajes y realizamos esa escena y entre todos buscamos conseguir responder a esa pregunta. Así que siempre es colaborativo. Muy bien. Espero que con esto os hayáis hecho una pequeña idea. También deciros que el mapa, el tablero de vuestra mesa estará llena de estas tarjetas en las que iremos anotando las aportaciones a la historia de una forma resumida. Le pondremos un título, como por ejemplo la edad de piedra, o el periodo de ascenso, el periodo de caída, o la lucha, las guerras y las cruzadas, la época de éxodo a las estrellas, una pequeña nota que resuma lo que hemos contado. Le pondremos un tono luminoso o sombrío. No quiero entrar en detalles, pero será un indicativo de qué ambiente tiene esa historia si la estuviéramos viendo, por ejemplo, en una película o leyendo una novela, ¿no? Y las iremos colocando sobre la mesa en un mapa de la historia. Y al final de nuestra partida, toda la mesa estará llena de estas tarjetas
que harán un mapa y recontarán, ¿no? Será un registro de lo que hayamos contado. ¿Cuándo acaba Microscope? Pues la verdad es que cuando nos apetezca, cuando ya no tengamos nada que contar o cuando ya estemos suficientemente satisfechos de la partida que hemos jugado. Por último, como epílogo, deciros un par de opiniones mías sobre Microscope. La primera es que es muy común que se utilice y se habla de él como una herramienta para construir y crear cosas. Yo personalmente pienso que se puede utilizar así, pero que en realidad es como uno de esos mandalas que se dibujan con un gran esfuerzo durante muchísimo tiempo y luego simplemente se borran. Y que el valor que tiene es haber contado la historia y haberlo disfrutado, porque es solamente un juego y es todo un juego. Entonces no necesitamos crear una historia súper coherente, no necesitamos crear una historia digna de que un gran director de cine nos lo lleve a la pantalla. Solo necesitamos crear una historia que nos aporte la suficiente diversión y que nos permita, junto a Microscope, que son las reglas y la historia, nos permita jugar y divertirnos.